Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de huesos, articulaciones y músculos del miembro superior. Obviamente es un pantallazo sumamente general de todos los temas porque no nos alcanzaría la clase para hablar de cada uno de ellos. Esta es la agenda que vamos a recorrer en la clase de hoy. Las generalidades del esqueleto, la anatomía de superficie, cuáles son los huesos, las articulaciones y los grupos musculares que tiene el miembro superior. Encontré esta imagen en internet que me gustó mucho porque permite diferenciar el esqueleto en el esqueleto axial, que en esta imagen está pintado de beige o de marroncito, que forma el eje central del cuerpo y está formado por el cráneo, la columna vertebral y las costillas. Y después está el esqueleto apendicular, que está representado por los miembros superiores e inferiores. En esta UP vamos a hablar de los miembros superiores, y en la UP que viene, si mal no recuerdo, de miembros inferiores. Las generalidades del esqueleto del miembro superior es que está formado por una serie de huesos que forman una estructura longilínea que va a caer al lado del cuerpo. Comienza con una cintura escapular formada por la clavícula y la escápula o el omóplato. Se continúa con el brazo, que va a estar representado por un solo hueso, el húmero. A continuación, y articulados con este por el codo, se encuentra el antebrazo, que va a tener dos huesos. El radio, que es un hueso externo, y el cúbito, que es el hueso interno. Se continúa con la articulación de la muñeca, que se llama carpo. El carpo va a continuar con los metacarpianos, y finalmente vamos a tener las falanges, que van a representar en conjunto la mano. Existen tres grandes divisiones de la anatomía, o tres grandes formas de estudiar la anatomía. Una es la anatomía descriptiva, en la cual nosotros tomamos un hueso, por ejemplo, y analizamos cada una de sus partes, cada uno de sus accidentes, cada una de sus superficies, rugosidades, etc. No va a ser la visión que va a tener esta clase, porque como les dije hace un ratito, no nos alcanzaría la duración de la clase para poder hacer esto con cada uno de los huesos. Otra de las formas de estudiarla es la anatomía de superficie. La anatomía de superficie no es tal vez muy útil ahora en crecimiento, pero sí lo va a ser más adelante cuando nosotros tengamos en tercer año que palpar pacientes, y vamos a necesitar reconocer cada uno de estos accidentes. Acá en esta imagen se los dejo, están pintados de rojo los puntos o los huesos que nosotros podemos palpar a través del brazo del paciente. Vuelvo a lo mismo, quizá no sea muy importante ahora, pero les dejo el power para que ustedes se acuerden en algún momento que existen reparos óseos que son importantes en la anatomía de superficie. Y la otra forma de estudiar anatomía es anatomía topográfica, y en ese estilo de anatomía, o en ese tipo de estudio de la anatomía, me voy a centrar, que es la anatomía por regiones. Entonces, vamos a empezar con la cintura escapular. La cintura escapular es una región del cuerpo que está formada por dos huesos, la clavícula, que es un hueso alargado, y la escápula, que se puede considerar un hueso plano o un hueso irregular. Vamos a ver algo de cada uno de ellos. La clavícula, como les dije, es un hueso largo que tiene una carilla articular para el esternón y otra carilla articular que se va a unir a el que se llama extremo acromial, y se va a unir al acromion, que es esta región de la escápula, para formar parte de la articulación del codo. Como podemos ver, la escápula tiene un montón de apófisis, escotaduras, fosas y accidentes que no vamos a estudiar en esta clase, pero que es importante recordar porque en ellas se van a insertar grandes grupos musculares. El brazo, habíamos dicho, estaba formado por un solo hueso. En la imagen de la izquierda tenemos la vista anterior, en el centro la vista lateral, y a la derecha la vista posterior de este hueso. Si nosotros hacemos un corte axial, vale decir, lo cortamos en este sentido, vamos a ver que tiene una forma ligeramente triangular, por eso se le describen tres caras y tres bordes. La cabeza del húmero es una zona articular, redonda, es un segmento de esfera, que se va a articular con la escápula, formando parte de las articulaciones del hombro. Tiene rugosidades y surcos y cosas por el estilo. Tiene un surco muy importante, que es el surco para el nervio radial. Por ahí va a transcurrir el nervio radial, que va a brindar sensibilidad y motricidad a la mano, y puede lesionarse fácilmente, por eso es importante. Y en la región distal del húmero tenemos
la zona que se va a articular con los huesos del antebrazo, que son el cúbito y el radio, formado por cóndilos y epicóndilos. Estos son los huesos del antebrazo. En esta imagen tenemos una vista anterior a la izquierda y una vista posterior a la derecha de radio y cúbito. En la zona proximal de los huesos están las superficies articulares para la articulación del codo, y la articulación del codo, como vamos a ver más adelante, está compuesta por 3 articulaciones. Una que une el húmero con el radio, el húmero con el cúbito, y el radio con el cúbito entre sí. Los huesos del carpo son 8. Son 8. En esta imagen podemos ver los 8 huesos, están distribuidos en 2 filas, y en esta imagen podemos ver los 8 huesos porque se encuentra el hueso pisiforme, que si nosotros miramos la vista posterior del carpo, en esta no la podemos ver. Estos son los huesos del carpo, entonces piramidal, semilunar, escafoides, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Se requieren que sean muchos músculos porque la muñeca tiene mucha movilidad y de esa forma se pueden hacer muchos movimientos. La mano entonces está formada por el carpo, que son esos 8 huesitos que nosotros vimos recién, los metacarpianos, o el metacarpo, que sería la palma de la mano o el dorso de la mano, y a partir de allí salen los dedos, que tienen falanges. El dedo pulgar o primer dedo va a tener 2 falanges, y el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo, también llamado índice, mayor, anular y meñique, van a tener 3 falanges cada una. Estudiando la anatomía topográfica, vemos toda la región del codo, que está formada por varias articulaciones, no solamente por la unión del húmero y la escápula, como uno pensaría intuitivamente, ya que, por ejemplo, la articulación del hombro también cuenta con la articulación esternoclavicular, que era la articulación que unía la clavícula con el manubrio del esternón. El esternón es un hueso medial del tórax que va a prestar inserción para las diferentes costillas, y también ahí se va a articular la clavícula como parte del complejo articular del hombro. También la articulación del hombro tiene la articulación acromioclavicular, que es aquella que une la clavícula con el acromion, que si recordamos era esa prominencia que salía de la cara posterior de la escápula, y la articulación del húmero y la cavidad glenoide de la escápula, formando la articulación glenohumeral. Perdón, no les dije. La articulación esternoclavicular es una articulación artrodia, la glenohumeral es una enartrosis, y la esternoclavicular es una silla de montar, la esternoclavicular es una silla de montar. La acromioclavicular es una artrodia, y la glenohumeral es una enartrosis. La articulación del codo está representada por la parte distal del húmero y la parte proximal del radio y del cúbito. Como dijimos antes, está formada por 3 articulaciones, una que une el húmero con el radio, que es una elipsoide, una que une el húmero con el cúbito, que es troclear, y una que une la cabeza del radio con el cúbito, que es una articulación trocoide. La particularidad que tiene esta articulación es que tiene 3 articulaciones, pero comparten la misma cápsula articular. La articulación de la muñeca son muchas articulaciones que permiten unir todos los huesos del carpo entre sí, y pueden dividirse en una articulación radiocarpiana, que está pintada en rojo. Como vemos, se llama radiocarpiana porque solamente el radio distal se va a articular con el carpo. El cúbito distal no se articula con el carpo, pero sí lo hace con el radio distal, entonces la articulación va a ser radiocarpiana. En violeta está pintada la articulación mediocarpiana, que une los huesos de la primera hilera con los huesos de la segunda hilera del carpo. En celeste está la articulación carpo-metacarpiana del pulgar y las otras carpo-metacarpianas. La articulación carpo-metacarpiana del pulgar tiene nombre propio porque es una articulación que tiene mucho más movimiento que el resto de las articulaciones, y es una articulación que se lesiona muy fácilmente.
El resto son articulaciones carpo-metacarpianas, y en verde están las articulaciones entre los huesos del carpo y entre los metacarpianos. Finalmente llegamos a las articulaciones de, los huesos del carpo forman en conjunto una articulación de tipo condilia. Los huesos, los metacarpianos se van a unir con las falanges por articulaciones de tipo troclear, igual que las interfalángicas, y se van a llamar articulación metacarpofalángica, aquella que une el metacarpo con la primer falange, articulación interfalángica proximal, la que une la falange proximal con la falange media, y articulación interfalángica distal, aquella que une la falange media con la falange distal. Todas estas articulaciones tienen una cápsula articular que las recubre, y ligamentos que la van a reforzar, que van a mantener la articulación en contacto y van a evitar que la articulación se lesione. Si estudiamos cada uno de los músculos del hombro o del miembro superior, tendríamos muchísimos temas para estudiar. Sin embargo, si los estudiamos como anatomía topográfica por regiones, vemos que en el hombro hay una gran masa muscular, que es el pectoral mayor, que es esta que les estoy señalando, el deltoides, que es un músculo que le da forma al hombro y tiene la función de abducir, o sea, de separar el brazo del resto del cuerpo, y el trapecio. Esos serían los huesos que forman la articulación del hombro. En esta imagen vemos la vista posterior de ese mismo hombro, y vemos que el trapecio, que parecía simplemente una bandaleta muscular, es una gran masa muscular también, que puede semejar al pectoral mayor por su tamaño y por su fuerza. Y acá también vemos la parte posterior del deltoides, que dijimos que es un músculo que produce la separación del brazo del resto del cuerpo. Obviamente existen otros músculos, como el esternocleidomastoideo, el redondo mayor, en esta imagen no hay otros. Acá podemos ver, si nosotros resecamos el trapecio, o sea, si sacamos el trapecio que cubría toda esta zona y sacamos el dorsal ancho que cubría esta parte, vemos que hay muchos otros músculos que también forman parte de la articulación del hombro, como el romboides menor, el semiespinoso, el elevador de la escápula, infraespinoso, etcétera, que van a insertarse en los huesos que van a formar la articulación del hombro para poder mover esta articulación. Los músculos del brazo los podemos clasificar en músculos anteriores y posteriores. El principal músculo anterior es el bíceps, que se llama bíceps porque tiene dos grandes tendones, y desde allí sale una masa muscular del bíceps, la cabeza larga y la cabeza corta del bíceps, cuya función es flexionar el antebrazo, flexionar el codo y llevar el antebrazo sobre el brazo. ¿Por qué? Porque el músculo toma punto de inserción acá, y cuando se contrae, es como que eleva el antebrazo y lo lleva para arriba. Los músculos posteriores del antebrazo, fundamentalmente es el tríceps, que tiene 3 cabezas. En la imagen de la izquierda solo podemos ver 2, porque está cubierto por el deltoides, pero si en la imagen de la derecha sacamos el deltoides, vemos que tiene una cabeza larga, una cabeza lateral, y en la parte central una cabeza medial, y esta gran masa muscular que va a formar la parte posterior del brazo, tiene la función de extender el codo. Los músculos del antebrazo son mucho mayor cantidad que los músculos del brazo. Como podemos ver, hay muchísimos tendones que se van a continuar con grandes masas musculares, pero si lo estudiamos como anatomía topográfica, sabemos que todos los músculos del antebrazo tienen la función de flexionar la muñeca, vale decir, llevar la mano hacia el antebrazo. Los músculos posteriores del antebrazo, que en cantidad son bastante semejantes a los músculos anteriores, tienen como función extender la muñeca, extender la mano.
Y para ir terminando, en estas imágenes podemos ver la cantidad de músculos y sus fascias y tendones que existen en la mano. Acá en esta imagen de la derecha se resecaron las fascias para poder ver los músculos. Vemos que tenemos músculos intermetacarpianos, músculos que van desde el carpo hacia los dedos, extensores y flexores de cada una de las falanges. Es una estructura la mano que tiene muchísimos músculos que permiten la gran movilidad. Y en esta imagen vemos los músculos dorsales de la mano, que también es simplemente una imagen a modo ilustrativo para que veamos que existen muchísimos músculos. Acá les dejo también los nombres de cada uno de ellos. No considero que sea necesario que sepamos la inserción y qué hace cada uno, pero sí saber que los músculos dorsales de la mano tienen la función de extender los dedos. Creo que eso es todo lo que tenía para contarles. En esta época de pandemia les mando un abrazo virtual a todos y muchas gracias por su atención.